Muy buenas tardes a todos y a todas. Primero les quería agradecer la invitación a Bárbara, a Adrián y a la Universidad Pedagógica. Y bueno, como decía acá mi tocaya, el libro que presento hoy, que es Deporte, Ciudadanía y Nación, las sociedades de tiro en la Argentina, 1890-1920, lo editó Prohistoria, salió hace un par de meses, nada más. Y este libro es el resultado de la investigación que realicé para mi tesis doctoral, que la presenté en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y defendí también de manera virtual el año pasado. Para esta presentación yo lo que elegí hacer fue hacer una suerte de reconstrucción del recorrido que fui haciendo en mi investigación doctoral, partiendo un poco de las preguntas iniciales, las nuevas preguntas que me fueron surgiendo y las decisiones que fui tomando a lo largo de la investigación que terminaron en la tesis y después en este libro. Cuando yo comencé la investigación lo hice desde un interés que me había surgido ya como estudiante de grado y se consolidó bastante en el curso de mi experiencia docente, que es un interés orientado a los problemas de la formación de los estados nacionales, su consolidación a fines del siglo XIX, y junto con ello las transformaciones del nacionalismo durante el periodo. Así empecé una investigación sobre las sociedades de tiro en la Argentina, algunas de cuyas preguntas iniciales eran, en primer lugar, ¿cuántas eran? ¿Dónde estaban? ¿Cuándo se habían fundado? ¿Quiénes habían impulsado su fundación? ¿Qué rol había tenido el Estado Nacional en la fundación o en la formación de estas sociedades? ¿Por qué había tenido ese rol? Si habían o no jugado un papel en las transformaciones del nacionalismo en la Argentina de fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Y los primeros resultados que yo fui encontrando, especialmente a partir del análisis de revistas específicas del tiro, el stand del Tiro Federal de la capital y Tiro Nacional Argentino, que era una revista de la Dirección General de Tiro y Gimnasia del Ejército, me mostraban que las sociedades de tiro en la Argentina habían existido a lo largo de todo el país, en grandes ciudades y en pequeños pueblos, que había más sociedades ahí donde había regiones más densamente pobladas. Voy a ver si funciona lo de compartir pantalla y les muestro. Se está viendo, ¿no? Ahí el submapa, que bueno, no se llega a ver bien los colores. Los colores tienen que ver con los periodos de fundación de las sociedades. Pero bueno, las zonas más densamente pobladas eran donde más sociedades de tiro teníamos, y aquellas más vacías en realidad eran territorios nacionales, hasta bien avanzado el siglo XX. Lo otro que yo encontraba era que desde sus inicios, las sociedades de tiro habían tenido una relación con los poderes públicos en diversos planos, municipal, provincial, nacional, tanto legislativos como ejecutivos, ya que estas sociedades habían promovido el llamado tiro de guerra, que con fusiles Mauser. Bueno, después se los muestro, porque si no, interrumpo todo el tiempo para mostrar figuritas. El Estado Nacional, por otra parte, había creado dos agencias específicas destinadas a relacionarse con las sociedades de tiro, que fueron la Inspección General de Tiro y la Dirección General de Tiro. Sin embargo, estas agencias son de los primeros años del siglo XX, y había sociedades que habían funcionado activamente antes de la creación de estas agencias. Y al mismo tiempo, la relación entre ambos conjuntos institucionales, agencias estatales o sociedades de tiro, no era lineal, no era directa, sino que al menos se mostraba compleja. Entonces, los resultados de mis primeras indagaciones, el tipo de preguntas que yo me hacía y las características del corpus documental que yo estaba trabajando, las revistas específicas de tiro, la prensa nacional o legislación, que en general
era nacional justamente, junto con el relevamiento bibliográfico, la bibliografía que existía, me llevaron a ir pensando la investigación desde una mirada nacional, pensada dentro de un marco global, con atención a algunas particularidades regionales. Y en este sentido, lo que yo hice fue considerar un objeto que eran las sociedades de tiro, que no había sido tratado como tal en la bibliografía, aunque sí existían algunas referencias a las sociedades de tiro en estas, en general aparecían en otra bibliografía que ponía el acento en otro tipo de problemas, y a la vez esta bibliografía muchas veces no tenía diálogo entre sí. Por ejemplo, en las investigaciones sobre Fuerzas Armadas, donde aparecían referencias a la sociedad de tiro, en general estas investigaciones suelen orientarse al problema de la profesionalización de las Fuerzas Armadas o a la formación de oficiales, o bien hacia el problema del reclutamiento. Pero muchas veces estas investigaciones no dialogan con otras dimensiones de las transformaciones del Estado en el período. Por ejemplo, en el ámbito educativo, sea en la formación del cuerpo docente o en la expansión de la educación primaria o secundaria. Por otro lado, investigaciones sobre educación física tienden a considerar al ejército y aún a la práctica de tiro en bloque, sin observar diferencias o debates internos entre los que propiciaban estas prácticas, por ejemplo. O bien había algunas investigaciones que consideraban alguna característica de alguna sociedad de tiro en particular, sin atender a características que eran comunes a todas las sociedades de tiro, que yo encontraba eso. Me refiero a investigaciones sobre sociabilidad política o sobre espacios de sociabilidad o deportes, sociabilidades de élites, etc. Entonces, yo comencé a trabajar en una historia de las sociedades de tiro, pensadas como espacios de sociabilidad deportiva y recreativa, una historia del desarrollo de sus actividades, de la relación que establecieron entre ellas, que podía ser solidaria y conflictiva a la vez, de la relación entre estas sociedades con las autoridades militares, que decían controlarlas y dirigirlas, pero que era una relación que se mostraba estrecha y conflictiva. Y este es uno de los aportes que yo creo que está en mi trabajo. Ahora, esto que yo iba encontrando a la vez me abría nuevas preguntas. ¿Eran las sociedades de tiro apéndices sin más del Estado y de las agencias estatales o le imponían agenda? Y en esta línea, ¿cuáles eran las diferencias entre las sociedades de tiro en cuanto a su impronta o a su capacidad de influir sobre, por ejemplo, la Dirección General de Tiro? ¿Tenían algunas sociedades la potencialidad de dirigir o de orientar a otras? ¿Cómo podía explicar yo algo que encontraba que había sido las dificultades en la formación de una confederación de sociedades de tiro que había tenido un intento alrededor de 1910 y que finalmente se conforma de manera muy conflictiva en 1914? Entonces, al mismo tiempo que yo pensaba a mi objeto, a las sociedades de tiro, desde una mirada nacional, el marco temporal lo centré en más o menos entre 1890 y 1920, porque es dentro de este periodo cuando se produjo el auge y la mayor expansión de las sociedades de tiro y de la práctica de tiro. Y también lo que yo encontraba era la detención de la expansión e incluso la disminución del interés público social por esta práctica a mediados de la década del 10. Tengo otro, si me permiten. A ver si funciona. No, es la misma. A ver ahora. Yo sabía que esto podía fallar, pero bueno. El fallo. No, ahí se ve. Ah.
Pero se veía el mapa. No, ahí se veía el... A mí me mostraba cualquier cosa, entonces. Bueno, lo intento de nuevo, que es un pequeño gráfico que muestra la evolución de la fundación de sociedades de tiro. Es muy notable dónde está el pico de fundación, que es alrededor del cambio de siglo, y cómo disminuye, sobre todo a mediados de la década del 10. En fundación de nuevas sociedades, pero también, esto lo encontraba en los diarios especialmente, esto que yo llamo el interés social, que es cada vez menos noticias en la prensa nacional. Ahora, se me planteaba otro problema, una vez que definí más o menos el tipo de mirada que yo quería tener y el marco temporal, que era qué conjunto institucional iba a considerar en mi investigación. Este conjunto institucional, desde el punto de vista estatal o de las instituciones del Estado, estaba claro, había dos, la Inspección General de Sociedades de Tiro y la Dirección General de Tiro. No era tan sencillo definir en lo que refiere a las sociedades, porque yo me encontraba con que tenía una enorme disparidad, tanto en la bibliografía como en las fuentes documentales, sobre cuántas sociedades habían existido en este periodo que yo consideraba. Entonces, yo decidí recortar el universo institucional y restringirlo a las sociedades de tiro que hubieran tenido en algún momento stand o polígono propio y personería jurídica. Polígono es el espacio donde se tira, específicamente. Stand es todo lo que hay alrededor. Se pueden contar los vestuarios, pero también salones, comedores, espacios de recreación. Hay, según las sociedades, eran más grandes o más pequeñas. ¿Por qué decidí recortar con estas dos características? En primer lugar, porque contar con polígono y con personería jurídica era una condición que hacía al reconocimiento oficial por parte del Estado Nacional de estas sociedades, que les permitía recibir subvenciones mensuales, que no eran demasiado importantes en términos monetarios, subsidios extraordinarios para la construcción o ampliación de los stands y de los polígonos de tiro, pero sobre todo de las armas, de los fusiles Mauser y de las municiones para la práctica de tiro, una cantidad. Y esto es central porque los fusiles Mauser solo el Estado Nacional estaba habilitado a comprarlos, se compraban en las fábricas alemanas. Y lo mismo pasaba con las municiones, aunque se rellenaban en los arsenales de guerra acá en nuestro país. Pero contar con polígono propio le permitía a las sociedades poder formar parte de uno de los nudos de la sociabilidad deportiva más importantes para ellas, que era poder presentar equipos de tiradores para disputar diversos campeonatos. Todas las reglamentaciones de estos campeonatos, en general, incluían, en general no todas, una cláusula que disponía que el equipo que resultara ganador en una edición del campeonato, la sociedad a la que representaba sería la anfitriona al año siguiente. Entonces, aquellas sociedades que no tenían polígono propio no podían presentar equipos, porque si ganaban no podían ser sede del siguiente campeonato. De hecho, hay quejas de algunas sociedades que me imagino que se quejarían porque además las dejé afuera de esto, justamente porque no podían formar parte. Esta definición del universo institucional, ¿por qué se los cuento? Porque me permite introducir algo que para mí es importante de cómo pensé esta investigación. Porque en la definición se cruzan dimensiones que incluyen reglamentaciones estatales, como es la oficialización de las sociedades, y dimensiones que son propias de la práctica deportiva y de la sociabilidad recreativa, que era la participación y la organización de competencias de tiro. La historia de las sociedades de tiro y de la práctica del tiro de guerra era para mí una suerte de mirador
a partir del cual yo podía dar cuenta de cómo esta historia se entremezclaba con otras historias, con otros procesos que tenían lugar en el país dentro de estas décadas. Yo me encontraba con que para poder reconstruir la historia de la sociedad de tiro argentina, necesariamente tenía que dar cuenta de aquellos procesos donde esta historia se encontraba inmersa. Entre ellos, el proceso de profesionalización y modernización del ejército, en particular a partir de las leyes de reclutamiento, pero no únicamente. La transformación de los espacios y de las prácticas de sociabilidad deportiva y recreativa, atendiendo a las transformaciones demográficas y sociales de este periodo, los cambios en las prácticas políticas y en las concepciones de ciudadanía y nación, y también el desarrollo de un sistema educativo imbuido en la idea de una educación pública que atendiera a la formación de ciudadanos y del papel del Estado en esto. Estos procesos, que no eran exclusivos de la Argentina, porque tenían lugar en un marco global, en el cual en otros países, con sus diferencias y sus rasgos específicos, también se expandía la práctica del tiro entre los ciudadanos y se creaban sociedades de tiro, no eran para mí marcos referenciales, o sea, decir, bueno, en el marco de esto aparece la sociedad de tiro. Yo me encontraba con que las sociedades habían jugado un papel en estos procesos. Entonces, mi investigación se fue orientando a dar cuenta de las formas, de los modos, de las especificidades en que las sociedades de tiro y los promotores de la práctica del tiro de guerra habían formado parte de estos procesos. Y acá me surgió otro problema, otra cosa que tuve que resolver en la investigación. Yo me encontraba, al reconstruir la historia de la fundación de la sociedad de tiro especialmente, con que en cada una de las sociedades las personalidades locales, en relación con los poderes locales, provinciales y nacionales, según el caso, habían jugado un papel importante, no solo en el impulso inicial y en la fundación, sino también en las características y en la impronta que había tenido cada sociedad, en sus respectivas localidades y en sus actividades. Y aquí se me presentaba un problemón. Enterrarme en archivos locales significaba extender casi al infinito la búsqueda y el análisis de fuentes documentales, que por otro lado se presentaban en algunos casos escasas, dispersas y sobre todo discontinuas. Y a la vez esto me abría nuevas dimensiones de análisis y nuevas preguntas orientadas justamente a la dinámica local y a la dinámica nacional. Y más allá del chiste de en algún momento hay que terminar la tesis y basta de mirar fuentes, diversas presentaciones que yo fui haciendo de avances de la investigación en congresos, en jornadas, pero sobre todo con mis compañeros y compañeras con los que comparto equipos y proyectos de investigación, me fueron ayudando a precisar mis preguntas y mi objeto. Yo lo que quería hacer era contar la historia de las sociedades de tiro y de la práctica del tiro de guerra en el país, no la historia de cada una de las sociedades de tiro. Yo había relevado alrededor de 150 sociedades, que es una pregunta válida, pero no era mi pregunta. Mi pregunta era sobre el conjunto. Y por otro lado, la documentación que yo había trabajado me permitía, sin reconstruir historias exhaustivas en el plano local, mostrar un conjunto de rasgos comunes presentes en las sociedades de tiro, más allá del espacio donde estuvieran localizadas, y más allá de su dimensión o sus particularidades locales específicas, mostrar estos rasgos comunes, y a veces hay que, me tenía que detener necesariamente en alguna dimensión específica local. Entonces, más concretamente con el libro, al pensar esta historia de la práctica de tiro de guerra y de la sociedad de tiro,
como parte de estos procesos del cual formaron parte, yo decidí armar el libro en torno a problemáticas, más que de manera cronológica. Entonces, un primer capítulo está dedicado al conjunto institucional en sí mismo, a las sociedades de tiro y a las agencias estatales. Un segundo capítulo está dedicado a las diversas dimensiones que involucraba la práctica de tiro, ejercicios, competencias, concursos, la relación que las sociedades de tiro habían ido estableciendo entre sí y al problema de la formación de la Confederación de Sociedades de Tiro. Un tercer capítulo que está dedicado a los valores asociados a la práctica de tiro, en nombre de los cuales los actores involucrados lo promocionaban activamente. Y un último capítulo donde me corro un poquito del universo institucional y analizo la proyección de estas instituciones y de la práctica de tiro en el conjunto de la sociedad. Así es como introduzco el problema de la práctica de tiro en los colegios secundarios, que fue obligatoria en los primeros años del siglo XX, y analizo a las sociedades de tiro en relación a otras asociaciones y a otras iniciativas sociales, deportivas, recreativas, caritativas. Aunque el libro no tiene una organización cronológica al interior de cada capítulo, sí hay periodizaciones que, con leves diferencias, fueron comunes dentro de cada problemática que trabajé. Otra aclaración, intenté que el libro no fuera una enunciación de una sucesión infinita de casos, y de notas al pie eso no me salió tan bien, me parece. Y me incliné por ir presentando casos o episodios que hubieran sido representativos para los contemporáneos o que por sus características resultaran especialmente claros o tipológicos para mí. Algunas conclusiones a las que fui llegando y que presento en el libro. El momento de mayor auge y de creación de las sociedades de tiro tuvo lugar en torno a algunas coyunturas, 1895, 1898, 1901, asociada a una movilización social y a un clima de opinión favorable a la creación de sociedades como espacios donde se aprende a defender a la patria, tal como se inscribían los dinteles de estas asociaciones. Los impulsos para esta creación provinieron de la sociedad, entre comillas, encabezada por personalidades notables con relación a espacios estatales, municipales, provinciales, nacionales, tanto ejecutivos como legislativos. Recién en 1901 se crea la primera agencia específica, que fue la Inspección General de Sociedades de Tiro, para regular la actividad de las sociedades de tiro y la provisión de armamentos, amparado, a su vez, en la Ley de Servicio Militar Obligatorio de 1901, que es la 4031. A partir de entonces es que el Estado Nacional decide colocarse, digo yo, a la cabeza del movimiento de opinión favorable a la práctica de tiro entre los ciudadanos. La Dirección General de Tiro, que fue la agencia sucesora de la inicial, y sobre todo quien fuera su director a fines de 1905 hasta su retiro en 1918, que fue Eduardo Munilla, promovieron activamente la fundación de sociedades de tiro, sus actividades y la obtención de recursos para estas sociedades y actividades. El periodo donde el Estado Nacional destinó mayor caudal de fondos orientados a la práctica de tiro y a la sociedad de tiro fue 1907-1911, porque ahí es donde hay que incluir, no solo la cantidad de fondos, sino el momento de obligatoriedad de la práctica de tiro en los estudiantes secundarios, que fue alrededor del 7.
Después aclaro, si quieren, por qué digo alrededor. Y estos recursos provenían tanto del presupuesto que tenía la Dirección General de Tiro, que venía de la tasa militar, como de una ley de promoción, una ley nacional de promoción de la práctica de tiro, que es la ley 6013, también conocida con el nombre de Ley del Pino. Sin embargo, a partir del 12, o sea, antes de las reducciones presupuestarias que tuvieron todas las agencias estatales por el impacto de la Primera Guerra Mundial, dejan de ser tan importantes estos fondos. Por un lado, porque se redujo el presupuesto de la Dirección General de Tiro, ya se lo desasoció de la tasa militar, y tenía un presupuesto X, una línea presupuestaria, y también dejan de ingresar los fondos por esta ley del Pino, también común, ¿no? O sea, es una ley que decía 1 millón de pesos, nunca fueron 1 millón de pesos a la práctica de tiro. Por otro lado, o en segundo lugar, las sociedades de tiro se conformaron como espacios de sociabilidad deportiva, recreativa y política, legitimándose en esta idea de defensa de la patria. Y esta idea de defensa de la patria, esta prosecución de un bien mayor, les permitía o las obligaba a dejar de lado diferencias políticas, sociales o de origen de colectividades. Pero este deporte, el tiro, era pensado no solo como un deporte que permitía defender a la patria, sino también como un deporte que era sano desde el punto de vista de la salud física y moral, tanto individual como social. Y la práctica de tiro aparecía como un deber cívico. Los ciudadanos eran pensados en el sentido de sus obligaciones, de sus deberes morales y legales. Y junto a esta idea aparecía una idea de una democracia entendida como la expresión de una única voz, que era la defensa nacional, y no como un espacio donde se expresaran o dirimieran diferencias políticas. Y así yo encontré en el periodo que trabajé algunos desplazamientos, algunos desplazamientos de sentido en las ideas de patria o nación y de ciudadanía. Si en la década del 90 los ciudadanos aparecían autoorganizándose para la defensa nacional y creando sociedades de tiro, y ahí se incluían los provenientes de diferentes colectividades como promotores de la defensa nacional también, hacia la década del 10, en la noción proveniente de la doctrina militar de nación en armas, van desapareciendo las referencias a las colectividades, aunque algunas sociedades suizas o italianas, que fueron las primeras, mantuvieran esa denominación y mantuvieran una activa acción pública, y va apareciendo la idea de ciudadanos comprometidos con... No, me perdí. Aparecía esta idea de ciudadanos comprometidos con un deber, organizados desde el Estado, desde el ejército en particular, en pos de una defensa nacional que por otra parte ya no remitía a conflictos limítrofes, como en los primeros años del siglo XX y fin del siglo XIX, sino una defensa nacional frente a tensiones sociales y políticas internas del propio país. En tercer lugar, los promotores de la práctica de tiro, autoridades estatales, dirigentes, miembros de sociedades, que a veces podían ser las mismas personas ocupando ambos espacios, se legitimaban en esta idea de la defensa nacional, se amparaban en el cumplimiento de las leyes de servicio militar obligatorio y también suponían que todo tirador de stand estaría listo para ser movilizado en caso de guerra, que es parte de esta idea, de esta noción de la nación en armas. Parece que hablo en trabalenguas.
Sin embargo, yo encontraba una enorme distancia entre lo que podríamos llamar el imaginario y las representaciones del tirador y de la práctica de tiro, en las tres posiciones de tiro, ¿no? Pie, rodilla en tierra, cuerpo a tierra, y las formas en que efectivamente se practicaba tiro, a resguardo del sol y del calor, sobre camastros, en series disparadas a voluntad, o sea, cuántos tiros pudieras pagar para tirar. De la mejor serie se elegía el mejor cartón, que era el que permitía ganar una competencia. Y lo otro que yo encontraba es que los promotores de la práctica de tiro buscaron ampliar la práctica a sectores más amplios de la población, todo el tiempo están diciendo eso. Sin embargo, lo que yo digo es que existían límites a la extensión de la práctica de tiro, especialmente por los altos costos de esta práctica, que terminaban haciendo que se circunscribiera a los sectores más pudientes, que eran los que podían pagar las municiones que había que comprar tanto para practicar como para participar en los campeonatos, en las competencias. De todos modos, buscaron y lograron en gran medida interesar a sectores dirigentes, a personalidades notables, a esto que llamaban la juventud estudiosa, estudiantes secundarios y universitarios, a quienes, por otro lado, pensaban como ejemplo y dirección social, como norte para la sociedad, para el conjunto de la sociedad. Y en este recorrido yo encontraba también que alrededor de la práctica de tiro surgían un conjunto de tensiones. El tiro era pensado como una obligación ciudadana, pero también en un deporte. Gran parte del interés social alrededor de la práctica de tiro tenía que ver con su arista deportiva y recreativa. Fuera de la coyuntura de tensión internacional entre el 95 y 1901, estas eran las noticias que aparecían más asiduamente en la prensa nacional, la parte deportiva y recreativa. Junto con esta tensión entre el deber y el deporte, aparecía otra tensión asociada que yo llamé entre el amateurismo y el profesionalismo. Si los concursos podían servir para estimular o extender una práctica que era pensada como un deber cívico de defender a la patria, también para sus promotores entrañaban el peligro de formar campeones, o sea, especialistas en ganar competencias y ganar premios, y no en atender a la instrucción general de todos los ciudadanos en el tiro. Y junto con estas tensiones se encontraba otras. ¿Quién debía dirigir la práctica de tiro entre los ciudadanos y quién la dirigía? ¿Qué lugar tenía que jugar el Estado? ¿Debía o no existir una confederación de sociedades de tiro? ¿Qué institución debía tener la representación internacional, o sea, en competencias internacionales del tiro de nuestro país? Estas tensiones fueron comunes a otros deportes en este mismo momento, tanto en el país como en otros países. Y en este periodo no tienen una relación final o completa, sino que yo encuentro equilibrios momentáneos, resoluciones parciales, que van a terminar de resolverse fuera del periodo que yo consideré, avanzadas las décadas del 20, 30 o aún del 40, en particular en lo que se refiere a la profesionalización del tiro y a la representación internacional en competencias internacionales del tiro de nuestro país. Lo que yo encontraba entonces, o lo que encontré, para ir cerrando, hacia mediados de la década del 10, y por eso cierro ahí mi investigación y mi libro, por un lado, una disminución del interés social por la práctica de tiro, un menor interés del Estado Nacional en promocionar a las sociedades de tiro, visible en cuántos recursos le aportan,
y a la vez una consolidación de la sociedad de tiro como espacios de sociabilidad deportiva y recreativa de un sector de la sociedad, de sectores que la pueden costear, sectores medios. No es solo un problema de querer costearlos, sino también de qué valores estaban asociados a esto y cuáles eran los espacios de sociabilidad en los que estos participaban. No fui mostrando dibujitos porque se me complicaba, pero sí quería mostrar algunos, acá está, para algunos ejemplos. Espero que lo estén viendo. Esto es un programa de un programa de lo que sería las competencias organizadas por un tiro, una sociedad de tiro en particular, que es el Tiro Federal de Roma. En general, las sociedades tomaban el nombre de la localidad, y lo que elegí porque lo que se ve en el programa es, más allá de las categorías del concurso que se despliegan adentro, que hay una competencia en particular, que es la Copa de Honor, que iba a tener lugar en esa edición del campeonato, justamente porque las categorías de campeonato eran las que más tiradores solían atraer y por lo tanto más recursos para las sociedades de tiro. Y a modo de muestra les muestro también, estas son las 3 posiciones de tiro, de pie, rodilla en tierra, cuerpo a tierra. Estas están dentro de la guía de asociaciones de tiro que se publicó en 1895 del ingeniero Carlos Morra, que fue el primer inspector general de tiro, pero también fundador del Tiro Federal de la capital, que esto es lo que yo llamaba recién representaciones ideales, ¿no? Que también se pueden ver en estas medallas de la Dirección General de Tiro. Estas son del 16, si no me equivoco, donde en el anverso se ven las 3 posiciones en un espacio agreste, con sombreros, etc. Ahora les muestro la última y los dejo en paz. Cómo se tiraba efectivamente, es así. Esto es la vista de un polígono, de la sección donde se colocaban los tiradores, que como pueden ver, espero que lo puedan ver, hay camastros. Hay en el tercero, empezando del más de frente, hay un tirador recostado como con su Mauser, y se tira ahí. O sea, el cuerpo a tierra es en un camastro, protegidos del sol, del viento, etcétera, en posiciones más cómodas para efectuar un tiro que le dé puntería al cartón y pueda ganar una competencia, que se parecen mucho, digamos, si alguien vio en los últimos Juegos Olímpicos las competencias de tiro, cada vez tienen, aunque se haga al aire libre, toda una serie de cosas que apuntan justamente a apuntar con mucha calma, con mucha precisión, muy diferente de esto que nos podríamos imaginar, o que los promotores de la práctica de tiro decían que era el tiro de guerra, algo que en cualquier momento permitía movilizar a la población para ir a enfrentarse en un conflicto como la Primera Guerra Mundial. Entonces, lo que decían era eso: el tirador de stand, cuando tiene que ser movilizado, ya tiene todo y está dispuesto a defender a la patria. Y la práctica de tiro involucraba otras dimensiones. Bueno,
eso sería todo por mi parte por ahora, así que gracias por su atención.